Muy buenas tardes desde España. Buenos días a quienes se han conectado desde México, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y España. Países desde los que hemos recibido 100 prescripciones a este acto. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto webinar OIREC en directo, organizado desde el Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación. Hoy nos acompaña Pablo Secades, es doctor en biología celular y molecular con una dilatada experiencia en investigación en laboratorio. Pablo se inició a Elsevier en 2016, donde trabajó inicialmente como Managing Editor para la revista Bachin y posteriormente como publisher en oceanografía a cargo de 15 revistas en este campo. En 2021 se convirtió en consultor de clientes para soluciones de investigación en Elsevier, proporcionando soporte a herramientas como Scopus, Science Direct y Mendeley Reference Manager al segmento académico y gubernamental, así como formaciones específicas para investigadores vinculadas a todos los aspectos relacionados con el mundo de las publicaciones científicas. A quienes nos acompañan, por favor, recuerden las normas de participación adelantadas en el correo electrónico que han recibido hace unas horas y tengan en cuenta que finalizando este webinar recibirán un enlace a través del chat de esta sala Meet con un formulario de asistencia. Deberán cumplimentarlo para obtener el diploma acreditativo de su asistencia, así como la presentación que Pablo ha cedido tan amablemente. Damos paso a Pablo y su webinar Cómo postular una revista científica a Scopus. Muchísimas gracias. Pablo, todo tuyo. Fenomenal, Jesús. Muchísimas gracias a ti porque ha sido muy profesional la organización de este evento. Estoy muy agradecido además de poder estar en tantos países tan bellos a la vez. Y nada, espero que lo que os cuente os resulte interesante. Si os parece bien, voy a pasar a compartir la pantalla y comenzamos directamente. Os pido disculpas de antemano porque mi presentación contraviene todas las normas de estilo de un PowerPoint. Hay mucho texto, pero la idea un poco es la que os contaba Jesús, que quede esta presentación a modo de dossier como algo informativo a lo que podáis recurrir siempre y bueno, pues todo lo que tratemos en ello que quede reflejado. En cualquier caso, hay mucha información en Internet, comparto muchos recursos también en esta presentación y esa es la idea, ¿no? Todo va enlazado y si veis la presentación en vuestro ordenador, no impresa por supuesto, podréis acceder a todos los links. Entiendo que ahora veis la presentación apropiadamente en modo pantalla completa, no sé si me puedes confirmar, Jesús. Así es, ahora sí. Perfecto. Fenomenal. Pues Gracias. entonces comenzamos. Se trata bueno, dar un poco las líneas generales sobre cómo postular una revista científica a Scopus. Entiendo que en la audiencia, además de investigadores, habrá personas que sean editores de revista o en algún momento lleguen a serlo. Y bueno, tener una revista indizada en una base de datos como Scopus, pues siempre es algo interesante para darle visibilidad y difusión a la misma. Trataremos brevemente lo que es Scopus como base de datos. Probablemente todos estéis familiarizados con ella, pero bueno, nunca está mal dar un pequeño repaso. Lo que más interesante es a la hora de postular una revista, son los procesos y los criterios de evaluación. En muchos casos, desafortunadamente, bien la revista no es aceptada a la primera y hay un proceso de reevaluación y en muchos casos hay una selección continua de las revistas que ya están indizadas en la base de datos, de tal manera que la revista puede ser sacada de Scopus y esto supondrá, si quiere volver a ser indizada, que pase por un proceso de reevaluación. Y nada, compartir un recurso, es una diapositiva nada más con vosotros, que es un servicio de preevaluación que, bueno, os da una pista a los editores sobre bueno, los criterios de idoneidad, si cumplen los criterios de idoneidad para ser aceptada en Scopus, indizada, o cómo mejorar la revista en caso de que tenga alguna carencia. Y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que podáis tener. Si soy capaz de responderla en esta misma sesión, estupendo. Si no, tomaré nota de todas ellas y responderé a Jesús o a vosotros individualmente, un poco como decidamos entre todos.
Bueno, Scopus, como sabéis, es una base de datos de información bibliográfica, contiene metadatos de millones de artículos, como veremos en una diapositiva posterior. A día de hoy hay más de 95 millones de registros, y seguro que hay acceso al título de la revista, a las palabras clave, y a los resúmenes. Hay contenido en acceso abierto que permitirá acceder a los números completos de las revistas, y hay otros contenidos que son bajo suscripción y depende un poco de la revista. En cualquier caso, lo interesante aquí, a la hora de postular una revista, por qué es interesante tener una revista indizada en Scopus. Bueno, básicamente porque es una fuente muy fiable de difusión de la información, se asegura que el contenido es riguroso, y porque da también oportunidades a revistas más regionales a ser representadas o a ser visualizadas a nivel global. Os puedo decir que en Scopus incluyen revistas que aparecen en más de 40 idiomas. Para estar indizado en Scopus, una revista tiene la obligación, como veremos en alguna de las diapositivas, de tener una serie de aspectos cubiertos en inglés, pero desde luego se publica en lenguaje local también, que yo creo que para aquellos que somos hispanohablantes y que, bueno, un poco, entre comillas, entendedme bien, tiranizados por la presencia general del idioma inglés en nuestras rutinas diarias, bueno, pues muchas veces es un gusto poder leer en nuestro propio idioma. Scopus ofrece más posibilidades, permite hacer análisis sobre instituciones, permite hacer análisis sobre autores, ofrece muchas métricas de artículo, de autor, de institución y demás, pero bueno, no viene al caso para esta presentación, entonces no profundizaré en ello. Como autores, es muy importante que elijamos la revista con buen criterio. Sabéis que ahora hay mucha presencia de revistas que se llaman predadoras, o de revistas clonadas, o de revistas que son fake, que ni siquiera existen. Entonces, bueno, como autores es muy importante saber que estamos enviando nuestros trabajos a una revista de calidad. Si enviamos nuestros trabajos a alguna de estas revistas, probablemente se acabe perdiendo en un limbo, y lo que es más importante, nadie citará esos artículos, y bueno, habremos perdido muchas horas de investigación, toda la financiación que hemos invertido en desarrollar una investigación, y bueno, no dejará de tener un impacto también en nuestra reputación. Un poco lo que os indico en la diapositiva. Como os digo, las diapositivas contienen mucho texto, no quiero leerlo todo, pero bueno, aquí veis un poco las consecuencias que puede tener las malas prácticas en una revista y el impacto que esto puede tener sobre los autores. Scopus, de alguna manera, asegura, no siempre al 100%, aunque se trata de llegar al 100%, y para eso hay un proceso de reevaluación, como os comentaba al principio. Se trata un poco de asegurar que las revistas representadas en Scopus son revistas fiables, revistas a los que los autores pueden enviar sus trabajos, digamos, con una tranquilidad de espíritu que les permita, bueno, pues asegurar que va a ser difundido, va a ser preservado y va a llegar a una audiencia muy global. ¿Qué ventajas tiene Scopus? Y esto un poco creo que responde a una de las primeras preguntas que recibimos, ¿no? ¿Qué aporta tener una revista indizada en Scopus? Bueno, en primer lugar, como os digo, aumentar la visibilidad de las publicaciones de esta revista, hacerla mundialmente visible, de tal manera que los investigadores, los expertos en un campo que estén interesados en artículos en concreto, puedan acceder a la revista de una manera centralizada, es decir, a través de esta base de datos, sin tener que estar explorando recursos en Internet hasta que acabas llegando a la página de la editorial. Todos los artículos indizados en Scopus permiten, a través de enlaces, acceder directamente a las editoriales, de tal manera que, bueno, hay un tráfico que también es importante hoy para todo lo que tiene que ver con el SEO. Bueno, es importante poder acceder también a la editorial, de tal manera que, bueno, da cierta visibilidad tanto a la revista como a la editorial que la lleva. Y bueno, pues permite también generar alertas que indican a los autores o a las revistas en sí mismas cómo se van citando y cómo se van viendo los artículos a lo largo del tiempo. Como os decía, en Scopus hay representados más de 94 millones de digamos, piezas informativas. Y cuando digo piezas no quiero decir artículos, porque además de artículos hay capítulos de libro, hay revisiones sistemáticas, cartas al editor, notas y, bueno, un montón de contenido. Hay más de 7.000 editoriales científicas incluidas en Scopus, que publican en torno a 28.000 títulos, 292.000 libros y, bueno, aparte de eso,
pues como podéis ver, casi 100.000 perfiles de autor, más de 20 millones de perfiles de perfiles de afiliación, o casi 20 millones de perfiles de autor. Tanto los perfiles de afiliación como los perfiles de autor se generan automáticamente una vez que por un lado las revistas, por un lado por un lado las afiliaciones, perdón, por un lado los autores han publicado con alguna revista que está indizada en la base de datos. Básicamente ofrece investigaciones relevantes, ofrece investigaciones fiables a modo de contenido científico, pero también ofrece mucha información sobre expertos en la materia que pueden ser potenciales colaboradores, información sobre instituciones a las que queremos ir a hacer una estancia o un postdoc. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer con esta base de datos. Pero bueno, como tampoco es exactamente el tema de hoy, pues pasamos por encima de ello con cierta rapidez. Con esta diapositiva, que es un poco una redundancia de la anterior, simplemente indicar que hay varios tipos de contenido representados en Scopus, revistas, conferencias, libros, patentes, mucho más, y hacer un poco de hincapié que también las ciencias sociales, que muchas veces están un poco, no denostadas, pero sí dejadas aparte de otros tipos de buscadores científicos, están bastante representadas, y hoy en día en el campo de las ciencias sociales y las humanidades pues hay más de 15.000 revistas incluidas en la base de datos. La base de datos se actualiza a diario con todo el contenido nuevo que llega, con lo cual también, bueno, pues hay hoy en día vivimos todos un poco con el tiempo encima, pues estar indizado en Scopus permite que los artículos lleguen de manera muy, muy rápida a la comunidad científica que tratan de llegar. Esto es un poco, como os digo, someramente en qué consiste la base de datos y, bueno, contesta un poco a la pregunta de por qué es interesante que una revista esté indizada. Da mucha visibilidad, perdón, da prestigio y, sobre todo, asegura que el contenido en casi el 100% de los casos es riguroso y creíble. Y aparte de eso, bueno, pues queda un registro también de las publicaciones. ¿Qué se necesita para...? Empezamos a hablar un poco de cómo es el proceso de indización. Desde Scopus, el equipo se compromete a crear, bueno, lo que os muestro en la pantalla, un conjunto de datos representativo seleccionado y enriquecido de contenidos académicos. Se basa para hacerlo en las métricas de la revista, en el funcionamiento de la revista, en cómo son citados los artículos y demás. Digamos que es la labor de Scopus asegurar que los estándares de calidad son lo suficientemente altos como para que lo que se publica en esa revista tenga un valor para la comunidad científica. Evidentemente, Scopus no puede interferir ni con la autonomía ni con la política editorial de la revista. Eso sí, las prácticas que la revista lleva a cabo serán tenidas en cuenta para ser indizada o no, o para sacar a una revista una vez que está indizada, si no cubre todos los requerimientos que se expresa de ellas. Es decir, si aparece plagio en una revista que está indizada, y esto lo observa el comité que selecciona los artículos, si el contenido científico baja, si hay de repente un cambio en la rutina editorial, es decir, si se publican habitualmente 20 artículos por año y de repente se publican 150, esto, bueno, pues digamos que creará ciertas alarmas o ciertas alertas que servirán al comité evaluador para analizar la revista en más profundidad y decidir si se queda o no se queda. Bueno, es un poco lo que indicó en la nota. Nosotros, Scopus, no tiene capacidad de influir en la editorial, en la línea editorial de la revista, lo cual es completamente lógico, pero sí puede actuar en consecuencia si malas prácticas se observan en ella. El contenido de Scopus, es decir, las revistas que forman parte de Scopus, las revistas que son indizadas en la base de datos, no dependen de, digamos, empleados del Sevier. Hay un comité de selección que selecciona el contenido, formado por 17 presidentes temáticos, digamos. Hay como 17 áreas de conocimiento y en cada una de estas áreas de conocimiento hay un líder que, digamos, dirige un poco el trabajo de muchos otros expertos que están por debajo de él. Lo que muestro en la diapositiva, un poco para mostrar el rigor de Scopus, es que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, a finales de 2019, había en torno a 105.000 revistas científicas en el mundo. Se publican en torno a este número de revistas. De estas, la mitad aproximadamente
tienen algún proceso de revisión por pares. Como veremos en una diapositiva más adelante, es imprescindible que las revistas tengan un proceso de revisión por pares para sus artículos, para que puedan estar indizadas en Scopus. Pues bien, de estas en torno a 50.000 revistas, solamente la mitad acaban siendo indizadas en Scopus. Y el resto es porque se observa algo que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con las malas praxis, que tiene que ver con la difusión de estas revistas, su composición editorial, etcétera, que hace que el comité considere bueno, que no puede formar parte de la base de datos. Insisto que este comité está formado por expertos que han sido elegidos por digamos, sus conocidas capacidades en sus campos de investigación, por ser figuras de prestigio, de renombre en cuanto a la ciencia que hacen y que producen. Y digamos que son un poco los guardianes de la calidad de todo aquello que se publica en la base de datos. Evidentemente, en Scopus no solamente aparecen revistas que vienen del Sevier. El Sevier hace Scopus, pero realmente lo que es una editorial científica que se dedica a publicar y publica la mayor parte del contenido científico, bueno, la mayor parte en proporción, obviamente, del contenido científico del mundo, pero bueno, en Scopus solamente está representado, de todo el contenido que hay en Scopus, solamente un 9% forma parte del Sevier. El resto son todas las editoriales. Muchas de ellas os sonarán: Springer, Taylor, Wiley y bueno, muchísimas otras. Y ojalá este otro que vemos en azul pues sea también pequeñas editoriales que tienen revistas en idioma local, como decía, y que luchan muy fuertemente por la supervivencia, el rigor y la calidad. Yo sé un poco cómo funciona. Cuando estaba haciendo mi tesis, se estaba intentando lanzar una revista en otorrinolaringología, también en lengua local, y bueno, me di cuenta que no era un proceso para nada fácil ni trivial. Puede llevar tiempo, da dolores de cabeza, pero bueno, esto es un poco como la publicación de un artículo. Al final, una vez que tienes el artículo publicado, la satisfacción es muy grande. Si consigues que tu revista sea indizada en Scopus, pues obtendrá mucha visibilidad y, independientemente de los aspectos prácticos o laborales, bueno, pues como seres humanos también, en cierta manera, nos resultará reconfortante, ¿no? Es rewarding, como dicen en inglés, y lamento utilizar términos ingleses. ¿Qué criterios se consideran para que una revista sea indizada en Scopus? Probablemente esto sea una de las partes que más os interesan. Hay, digamos, una selección a dos niveles diferentes. Simplemente os los indico aquí y los abordaremos con un pelín más de profundidad en diapositivas subsecuentes. Fundamental que haya un proceso de revisión por pares, como ya comenté. Eso es un criterio sine qua non. La revista no será indizada. Es fundamental que los títulos sean en inglés, que los resúmenes sean en inglés y que las keywords sean en inglés, lo cual no quita que además puedan aparecer o deben aparecer representados en el idioma local, si es que es una revista de habla no inglesa de la que estamos hablando. Tiene que tener un régimen de publicación regular. Puede publicar un número, 3 números, 5 números, pero ha de ser siempre de una manera regular a lo largo del año. Las referencias tienen que ser escritas en caracteres latinos. No se pueden utilizar caracteres cirílicos o caracteres árabes o demás. Todas las referencias tienen que tener este estilo de carácter latino, y tiene que haber una declaración de ética a la hora de publicar. La revista se compromete mediante esta declaración a asegurar su buena praxis a la hora de trabajar con el contenido que quiere publicar. Digamos que este es un criterio que las revistas tienen que aportar un poco de mano, independientemente del comité del que hablé antes. Esto son criterios muy objetivos, entonces puede ser analizado por un comité que no es el comité de expertos del cable. Si se cumplen estos criterios, entonces la revista pasará a este comité que os digo y decidirá si elige a la revista para ser indizada o no, en base a 14 criterios que, como se muestra en la diapositiva, se agrupan en 5 categorías. Y estos criterios ya son un poco más subjetivos que los anteriores. Tiene que ver un poco con las políticas editoriales de la revista, con la calidad del contenido, con dónde está la revista en
en cuanto a sus pares, en cuanto a revistas que publican en los mismos campos de investigación, la regularidad, es decir, que se reciben citas, que se publican artículos, que goza de salud y, bueno, por supuesto que tenga contenido online. Como veis, hay una diferencia importante entre los primeros criterios, que, como digo, son de carácter o de índole bastante objetiva, con respecto a los segundos, donde, bueno, aquí sí que se necesita, digamos, el juicio y el valor de personas expertas en el campo. Y, bueno, lo que os indico en la diapositiva también, y como ya hemos visto anteriormente, no solo se incluyen revistas, sino también libros, conferencias, series de conferencias y demás, conference proceedings y este tipo de contenido. Un poco también una redundancia sobre algo que ya hemos visto, pero se sugieren cada año más de 3.500 títulos para que las revistas sean indizadas. Más del 50% cumplen con los requisitos mínimos, es decir, en torno a la mitad cumplen con estos primeros 5 requisitos de los que hemos hablado, y de este 50%, el 48% termina siendo aceptado por el comité acorde a sus propios principios. Y, bueno, queda la diapositiva para vosotros. Aquí se habla un poco de lo que tiene que ver con lo que es la política editorial, el tipo de contenido que se espera, dónde está la revista, ¿no? Cada categoría que tiene la revista, la regularidad y la disponibilidad online. Es un poco todo lo que he ido hablando en... No sé qué ha pasado. ¿Seguís viendo la pantalla? No sé si seguís viendo la pantalla. No, Pablo. Ah, se ha ido, ¿eh? Espera, no sé muy bien por qué razón se ha ido la pantalla, pero... Dale a dejar de yo la compartir sigo si viendo. quieres y repite. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Fenomenal. No sé muy bien, alguna tecla errónea he tocado. Disculpad. Tranquilo. ¿Y otra vez o no? Sí, sí, se ha perdido la presentación. Vale, voy a parar de presentar y voy a volver a presentar y así evitamos... Eso es lo que te decía. Sí, fenomenal. Disculpad, estas No, cosas técnicas a veces son... pues mis Vamos a técnicas ver. del directo, no te preocupes. Sí, efectivamente, porque yo sigo aquí voy a finalizar la presentación aquí en este lado. Vuelvo a... ¿Me escucháis? Sí, 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 Pablo, te Ah, vale, escucho. vale, fenomenal. Es que he perdido ahora ya no veo ni la plataforma en la que estamos haciendo esto. Bueno, paso a compartir de nuevo y me decís si se escucha bien, y si se escucha bien, pues seguimos adelante con ello. Si se escucha y se ve, por supuesto. Paso a la... Ahora debería de verse la pantalla completa de nuevo, entiendo. De momento no. Vale, vamos a ver. Me ha dado la sensación de que tenías distintas ventanas abiertas, ¿puede ser? ¿O eran Sí, tengo diapositivas? varios. Ahora, vamos a ver. Compartimos la pantalla. Disculpas nuevamente. Compartir. Pasamos a la presentación. La ponemos en modo pantalla completa. Y configuramos la visualización. Espero que ahora, Jesús, sí se Ahora, vea correctamente. ahora sí, fantástico. Fenomenal. Mil disculpas de nuevo. Tranquilo. Los problemas del directo, como suelen decir. Bueno, ¿cómo es el trayecto editorial para que una revista sea indizada en Scopus? Insisto que un poco lo mismo que sucede con el proceso de revisión por pares cuando enviamos un artículo a una revista, puede ser un proceso largo, tiene cierto componente que puede ser tedioso y en algún caso puede dar sinsabores. Esto lo digo para que uno se prepare. Yo, como autor, en sus tiempos agradecía tener una pequeña tranquilidad de espíritu cuando tenía que lidiar, por ejemplo, con los comentarios de los revisores. Entonces, está bien tener cierta presencia de ánimo para abordar todo esto. En principio, lo que se hace es sugerir un título a Scopus. Si tenéis una revista que queréis indizar, lo primero que hacéis como editorial o como editor en jefe o demás, es bueno, pues postular la revista rellenando lo que se llama el formulario de sugerencia de título. Bueno, lo primero que se hará es si se cumplen los criterios mínimos de los que ya hemos hablado. Como os digo, esto no lo hace el comité, esto lo hace personal del Sevier y se comprobará si estos requisitos mínimos, como os digo, se cumplen. Si no se cumplen, la revista no será
no será aceptada directamente y bueno, pues habrá que corregir antes de volver a enviar. Si los criterios mínimos, si se cumplen, entonces se enviará a la editorial científica lo que se llama el formulario de enriquecimiento para los editores. Si este formulario no se rellena o no se hace acorde a lo que se espera, la revista de nuevo no será seleccionada. Si sí se hace de manera correcta, habrá un comité local que revisará la revista y se lo pasará al comité de expertos del que hemos hablado. Y este comité de expertos, pues bueno, tomará una decisión que será aceptación para ser indizada en Scopus o rechazo para ser indizado en la base de datos. Si habéis llegado hasta aquí, habéis bueno, recorrido una gran parte del trayecto, mi consejo sería que, bueno, que tratarais de insistir mejorando aquellas carencias. Se os dará información sobre por qué la revista no es indizada y un poco siguiendo con el símil de los artículos científicos, como el comentario de los editores o de los reviewers, de los revisores, bueno, tendremos manera de enriquecer nuestro artículo para que sea aceptado en un futuro. De la misma manera, la revista, si se siguen las sugerencias que ofrecen este comité de expertos, bueno, pues aumentará sus posibilidades de ser aceptada. Y este es un poco básicamente el recorrido. En la presentación que compartirá Jesús con vosotros tenéis todas las revistas que están incluidas. Si accionáis este link, llegaréis a ellas. Es importante comprobar que la revista ya no está indizada ya en Scopus para no ser redundante, aunque entiendo que todas las editoriales científicas y todos los editores, sobre todo, saben en qué estado se encuentra su revista. Bueno, hay una declaración de este comité que también os invito a leer cuando podáis, si queréis postular vuestra revista. Tendréis que rellenar este formulario para postular vuestra revista. Todos estos son links accionables, si queréis los podemos abrir luego. Entonces, bueno, son recursos en Internet que podéis acceder a ellos fácilmente. Hay mucha información sobre el proceso de selección, lo que se valora, lo que no se valora, los tiempos que se pueden esperar. Una de las preguntas que recibimos es ¿cuánto tiempo dura la selección, el proceso de selección? Bueno, el proceso de selección, desafortunadamente, depende mucho, o no desafortunadamente, pero puede variar enormemente. Va a depender mucho de todo el proceso de comunicación entre la revista y el personal de Scopus. Si se indican sugerencias para mejorar y poder ser indizada, llevará más tiempo si hay muchas sugerencias o mucho que corregir que si hay poco. Bueno, varía mucho. No nos podemos comprometer a dar una línea temporal de cuánto tiempo se tarda en indizar una revista. Y bueno, también todo lo relacionado, como os digo, con el proceso de selección y también un poco lo que se espera de un editor de una revista que va a ser indizada en Scopus. Mi recomendación es que vayáis sobre todos estos enlaces y esto os hará, bueno, haceros una idea muy global sobre todo el proceso y desde luego os aportará información mucho más específica, concreta y completa probablemente de lo que pueda hacer yo en esta presentación. Estas son las guías de verdad sobre las que trabaja el comité y Scopus para asegurar que las revistas pueden ser indizadas. Entonces, bueno, sí que recomiendo que vayáis sobre estos recursos y los veáis con atención. Un poco resumiendo, 5 criterios deben de cumplirse. Tiene que haber un proceso de revisión por pares implementado en la revista. Esto, bueno, el proceso de revisión por pares es algo que va con nosotros más de 350 años. Fue en 1664, me parece, la primera revista. O sea, someter al escrutinio de investigadores de nuestro campo nuestras investigaciones para que ellos lo validen y pueda llegar a la audiencia, a otros científicos que se inspirarán en nuestros artículos, bueno, pues sabiendo que el contenido es riguroso y creíble. De nuevo, los títulos en inglés, el resumen en inglés, palabras clave en inglés. Esto es muy importante, sobre todo para que haya cierta consistencia a la hora de buscar en la base de datos.
todas las búsquedas se deberían de hacer en inglés y sabemos que va a llegar siempre a los metadatos que están representados. El contenido, si es de acceso abierto o no es acceso abierto, el contenido total de los artículos puede ser accesible o no desde Scopus, pero desde luego todos los metadatos, todo lo que tiene que ver con el título, con los resúmenes y con las palabras claves, sí va a ser accesible a través de Scopus y, por tanto, en este caso sí que hay un idioma de referencia que es el inglés. La publicación tiene que ser regular y aprovecho para contestar otra de las preguntas que teníamos. Alguien preguntaba acerca del DOI, el identificador digital de objetos, si era necesario para estar registrado. Nunca sobra tener un DOI, pero el DOI realmente se suele aplicar a los artículos. Los artículos indizados en una revista, sí, o incluidos en una revista para ser indizados, sí que tienen que tener un DOI, pero la revista lo que tiene que tener es un International Standard Serial Number, el ISSN. Y tiene que ser una publicación que al menos lleve 2 años en funcionamiento y con un ISSN. Así pues, contestando a la pregunta, no es necesario tener un DOI de la revista para que sea indizado, pero sí es imprescindible tener un ISSN. Y como os decía, bueno, las referencias tienen que venir en estilo latino, en alfabeto latino, y tiene que haber esta declaración de ética que asegura que las prácticas que se realizan en la revista están acorde a los estándares éticos de todos los comités internacionales que existen y que hay varios. Y bueno, entrando un poco más en profundidad en los criterios que el comité va a tener en cuenta, recuerdo que lo anterior no es el comité, es digamos algo más rutinario, es algo más objetivo. Las subjetividades, bueno, pues la política de la revista ha de ser, bueno, tiene que tener una política editorial convincente. De nuevo, la calidad, en este caso ya tiene más que ver con la calidad que con que exista o no exista del tipo de revisión por pares. Parece una tontería, pero es importante que haya una diversidad geográfica en cuanto a los editores y asimismo a los autores. Si una revista solamente tiene editores de un país y solamente publica artículos de un país, va a tener más dificultades para ser indizada que si no la tiene. Tiene que tener un contenido de la mayor calidad posible, es decir, tiene que hacer avanzar los campos de conocimiento, los abstracts, los resúmenes tienen que ser muy claros, lo que se indican las guías de la revista sobre lo que se espera, el tipo de contenido que se espera recibir, tiene que coincidir con aquello que se publica finalmente y bueno, pues los artículos tienen que ser, digamos, legibles, entendibles. ¿Dónde se sitúa la revista? Digamos, entre sus pares, entre otras revistas del campo, y esto tiene que ver con la calidad de los editores, la reputación de los editores también es importante, y cómo se citan estos artículos en otras revistas que aparecen en Scopus. Como os decía, la publicación tiene que ser regular y tiene que estar disponible en formato online. El contenido tiene que ser accesible vía web, tiene que existir tiene que aparecer en inglés también en la página web y volvemos a las subjetividades, la calidad de la página web también será evaluada. Su estilo, su accesibilidad, sus funcionalidades, cómo se cruzan los enlaces y demás. Todo esto será tenido en cuenta por el comité. Como os comentaba muchas veces, una revista que forma parte de la base de datos pues sufre la desindexación, digamos. Y esto se debe, bueno, pues a diferentes causas. Si la revista es, digamos, apartada de Scopus, puede volver a ser incluida siguiendo un proceso de reevaluación. Tal vez esto sea menos interesante si lo que estáis es interesados en postular vuestras revistas para ser indizadas, pero en caso de que ya tengáis una revista indizada que ha sido excluida de Scopus, pues bueno, que sepáis que se puede reevaluar. Mucho texto en esta diapositiva, lo dejo un poco a vuestra elección, que lo podáis leer un poco cuando tengáis un momento de tranquilidad. Básicamente hay varios niveles que el comité de expertos valora o evalúa para hacer que una revista salga de Scopus. Que no se infrinjan las normas de publicación, que se cumplan las éticas que se declaran en la propia revista, en esta declaración de compromiso ético, que haya cierta consistencia, que la revista
sea regular. Y regular me refiero a regularidad, no a que sea entre bien y mal, una regularidad en cuanto al ritmo de publicaciones, al número de publicaciones, al tipo de citas que recibe cada uno. Como os decía, si una revista publica 20 artículos al año, si de repente publica 150, el comité va a tener algunas sospechas. No quiere decir que no se pueda hacer, siempre y cuando se pueda justificar y convencer al comité de la razón por la que se han publicado tantos más artículos, bien porque la revista simplemente ha sido indicada en Scopus y de repente tiene mucho más tirón, mucha más atracción para los lectores, para los autores y demás. Bueno, hay causas que pueden justificar cambios en el comportamiento de una revista, pero de alguna manera eso tendrá que ser expuesto al comité y ellos valorarán si de repente hay una mala práctica o no. Ya sabéis que hoy en día, por ejemplo, hay mucho debate en torno a editoriales que de repente empiezan a publicar lo que se llaman special issues, ¿no? Centrados en un tema y esto va mucho más allá de la regularidad de los números convencionales y a lo mejor publican eso, 10 números por año y de repente special issues pues publican 200. Esto desde luego va a llamar la atención del comité y bueno, va a hacer que de alguna manera pongan el foco y analicen por qué está pasando esto. Bueno, es lo que indico un poco con los resultados atípicos. Cada 3 meses, digamos, se hace un screening de las revistas y bueno, se trata de asegurar que el contenido de una revista, una vez indizado, se mantenga de calidad a lo largo del tiempo. Como veis, bueno, hay más de 28.000 revistas en Scopus y todos los títulos van a ser más tarde o más temprano analizados y revisados para que avalar, digamos, que los criterios de idoneidad que les han permitido acceder a la base de datos, pues se mantienen a lo largo del tiempo. Bueno, básicamente se trata, exacto, de mantener un contenido de alta calidad, fiable y que sea fácilmente accesible también a la comunidad científica. No voy a leer la diapositiva, como os decía, dejo todo este contenido para que vosotros vayáis sobre él y bueno, veáis un poco cómo funciona todo esto. Un poco ¿por qué se descatalogan títulos? Bueno, pues porque hay, digamos, problemas o se piensa que hay malas prácticas éticas porque está muy por debajo del nivel que tenía anteriormente y eso tiene que ver con la calidad de los artículos, con cómo se citan, bueno, un poco con todo lo que tiene que ver con la calidad. Un poco porque está desarrollándose de una manera extraña, simplemente. Bueno, pues lo que comentábamos, si pasas de publicar 20 números a publicar 100, pues a pesar de que pueden ser buenas noticias desde el punto de vista de la revista, desde luego va a llamar la atención del comité y bueno, simplemente por un proceso rutinario de supervisión de las revistas y en las que se va viendo que hay algo que falla. Y bueno, como veis, entre 2016 y 2020, pues muchos títulos han sido descatalogados, más de 500. Es decir, puede suceder y el comité sí que está en alerta, digamos, para evitar que esto pase. Y un poco, digamos, el porcentaje que hace que estas revistas desaparezcan de la base de datos. Como veis, la mayor parte procede bueno, problemas éticos de la revista y estos problemas éticos pueden llegar al editor por emails que reciben alertando de que se ha observado una revista que no funciona bien o por su propio criterio. Por bajada en la calidad de la revista, digamos que aproximadamente el 50% de los títulos que tienen esta sospecha van a ser eliminados de la base de datos y bueno, los porcentajes se reducen en el caso de esta selección continua que se hace y se mantienen parecidos en el caso de estas revistas que de repente, bueno, pues tienen un funcionamiento que digamos no es el esperado de ellas acorde a lo que han ido publicando a lo largo del tiempo. Como veis, bueno, son unos índices bastante altos en los 3 primeros casos de rechazo y el comité, por supuesto, lo tiene en cuenta. Bueno, más información. El equipo de Scopus informará al editor de la decisión de discontinuar la revista. En ese momento, a partir de ese momento, no se añadirá ningún nuevo contenido a la base de datos. Se quedará a la espera si vuelva a ser indizado y entonces en el momento que vuelva a ser reindizado volverá a aparecer el contenido en Scopus, pero de todo ese tiempo en el que ha estado excluido no aparecerá el contenido, es algo a tener en cuenta.
Es importante mantener el contenido anterior un poco para el registro científico, para que se mantengan las citas y demás. Si los títulos han sido descatalogados, perderán su métrica de impacto, puesto que se basa en las citas recibidas en Scopus, por lo tanto esta métrica no sería posible. Y bueno, una vez que ha sido desindizado, no se permitirá una reevaluación en los próximos 5 años, desde que ha recibido el editor la información de que su revista ha sido descatalogada. En algunos casos, bueno, se puede forzar un poco, pero un mínimo de 3 años seguro que tardará en volver a reindizarse la revista. Se pueden ver los títulos descatalogados en el enlace que os muestro. Aquí se pueden bajar todas las fuentes y aquí tendréis acceso a las fuentes que están incluidas en Scopus, pero también a aquellos títulos que han sido descatalogados. Y de la misma manera podéis acceder a esta información a través de Scopus, de la propia base de datos, en el apartado de fuentes, en el apartado de revistas, se puede descargar este mismo fichero y ahí tenéis información de las revistas que forman parte de la base de datos, así como de aquellas que han sido descatalogadas y también de aquellas que entran a formar parte de la base de datos de nuevo, digamos, nuevamente. Y para aquellos que tengáis interés en postular vuestras revistas, hay un servicio de preevaluación al que se accede a través de este enlace, que digamos un poco os indicará en qué posición está vuestra revista y qué posibilidades tiene de ser aceptada. Digamos que no asegura nada, pero sí que permite haceros una idea un poco de qué necesidad de mejora puede haber, qué huecos tiene la revista que tienen que ser subsanados, mejorados, errores y demás. Entonces, bueno, con esto un poco, bueno, tengo más recursos adicionales a los que podéis acceder también cuando tengáis la presentación, pero por lo demás, con esto finalizo la presentación. En cuanto a la reevaluación de las revistas, evidentemente bueno, descatalogar una revista tiene un impacto en el prestigio de esa revista. Entonces, el comité puede tardar mucho tiempo en decidir descatalogar una revista y llevará una comunicación intensa y profunda entre el editor de la revista y el equipo y el comité evaluador. Es decir, las decisiones no se toman por parte del comité a la ligera, pueden tardar meses la descatalogación de una revista porque no es trivial descatalogar un título y el comité es consciente de ello. Entonces, bueno, se os dará la oportunidad, si es posible que se descatalogue la revista, de justificar, subsanar y tratar de convencer al comité de que la revista es todavía idónea y que no tiene por qué ser descatalogada. Es decir, estos procesos llevan tiempo, pero el comité no toma la editorial de descatalogar una revista a la ligera ni abruptamente. Se os dará tiempo para explicaros y para convencerles. Y bueno, con esto sí que ahora termino. Cierro la presentación y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier pregunta que haya podido no quedar claro o cualquier duda que podáis tener. Sinceramente creo que Jesús ya ha tenido mucha experiencia en este sentido y que probablemente él tenga más conocimiento que yo. Ha sido, bueno, la experiencia ha sido un trabajo en equipo. Sí que es cierto que principalmente liderado por la editora principal de la revista. Pero sí, me sumo a ese aliento a aquellas personas y a aquellos grupos editoriales que están interesados en aplicar su revista a Scopus, pero sí que es cierto que es muy satisfactorio, no solo para lo que es la revista, sino también para todo el equipo. Es un trabajo que se hace no solo para la revista, sino en todos y cada uno de los roles, la autoría principalmente, el equipo de editoría, revisores, etcétera. Para aquellas personas que nos acompañen, tienen a través del chat, tienen dos enlaces. El primero de ellos es el más relevante en este momento. Aquellas personas que estén interesadas en recibir un certificado, por favor, cumplimenten no solo el certificado en este caso, sino también en esa presentación que tan amablemente ha cedido Pablo. Aquellas personas que cumplimenten el cuestionario recibirán su certificado y la copia de la presentación. Siguiendo las normas adelantadas por correo electrónico esta mañana, aquella persona que quiera aprovechar para plantearle alguna duda que haya podido surgir a lo largo de la intervención de Pablo, por favor, que levante la mano y le cederemos la palabra y podrá trasladarla en directo. Rosalba,
enseguida y también indicar que también está abierto lo que es el formulario de prescripción para el próximo webinar y ahí tenéis toda la información. Rosalba, adelante. Editora de revista Ámbitos de la Universidad de... Editora de Ámbitos, sí, muchas gracias. Gracias, Jesús. Bonito título. Sí, bueno, hay dos. Una es Ámbitos de Ciencias Sociales, que es de la Universidad de Córdoba, que sí está en Scopus, y nosotros somos Ámbitos de Comunicación, que a pesar de que somos una revista con una trayectoria inmensa desde el 98, no hemos conseguido entrar. La última vez nos dijeron que ya había muchas revistas de comunicación en Scopus, y bueno, no perdemos la esperanza, estamos dispuestos a seguir intentando, pero tenemos una duda, Pablo, con relación a la periodicidad. Nosotros somos una revista que desde el 2016 publicamos 4 números al año. Hemos sido desde el 2016 súper puntuales en la publicación, es decir, el día 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero. No hemos fallado ni un solo número. Pero estamos agotados, queremos cambiar a 2 números al año. ¿Nos afectará esto si si pensamos solicitar la entrada en Scopus? ¿Deberíamos de esperarnos? ¿Qué nos aconsejas? Si la revista no está indizada, yo creo que no debería afectaros. Lo importante es mantener la regularidad. Si tenéis 2 títulos por año, es lo que presentáis. Otra cosa es que el comité considere, si son 2 números por año con 5 artículos, a lo mejor el comité considera que es muy poco contenido para una revista. Entonces, eso variará. Yo creo que tendría un impacto que pasaréis de publicar 4 números a publicar 2, una vez indizados. Pero cuando postulas tu revista, a priori, tú les presentas, digamos, el régimen de publicación. Hay revistas que son mensuales, quincenales, bimestrales, trimestrales. Entonces, yo creo que si el contenido que ofrecéis no es muy estrecho en cuanto al número de artículos por número, es decir, que la revista realmente haga avanzar el campo de conocimiento, que se publique cierta cantidad de contenido, yo creo que la regularidad es lo importante, ya sean 2 números, ya sean 4, siempre y cuando, como indico, no sean solamente 6 artículos por año, porque entonces probablemente el comité editorial no considere la revista relevante, pero desde luego el impacto creo que sería si reducís es decir, si tenéis pensado bajar un poco la periodicidad, es mejor hacerlo antes de ser indizado que después. Y perdón, porque Jesús creo que tiene algo interesante que decir. Gracias por tu pregunta, Rosalba. Y mucha suerte. Gracias. Sé que es muy duro porque en algún momento lo pude observar y es complicado, sí. Sí, a pesar de somos una revista bien posicionada. En España todo el mundo sabe, todos los que se dedican a investigar en comunicación saben cuál es la revista Ámbitos. Pero claro, Jesús, gracias. Gracias, Rosalba. Yo tenía preparada una consulta que me ha surgido a lo largo de la intervención y además relacionada con la temática que ya te adelantaba Rosalba. Pablo, te hablo también en el caso de nuestra revista, de Revista Mediterránea de Comunicación, que sí que publicamos de manera semestral el 1 de enero y el 1 de julio, pero sí que es cierto que desde hace un tiempo abrimos una sección, la sección aceptados, en la que damos difusión ya a todos los artículos que han pasado su riguroso proceso de revisión y que han sido aceptados, ya maquetados. Sí que es cierto que hasta finales del 2023 esos textos aparecían con DOI, pero sin paginar, pero desde el 1 de enero lo que hemos adoptado es el sistema de publicación continua. Es decir, nosotros publicamos, seguimos publicando, dándole visibilidad desde el momento en el que el texto es aceptado, pero ahora ya hemos cambiado el sistema de paginación y claro, ya no, sí que es cierto que esos textos que se adelantan luego ya en la publicación del número ya forman parte, ya se organizan, ya se ordenan, pero claro, ya no tenemos una periodicidad, es decir, vamos publicando a medida que se va aceptando. En ese sentido, ¿podría afectar a la revista? No, porque la periodicidad sí la mantenéis. Realmente vosotros seguís publicando el número y ese número contiene una serie de artículos. Es el concepto de article in press, ¿no? Que eso lo hacen muchísimas revistas. Los artículos van saliendo y van quedando a disposición de la gente, pero no forman parte de ningún número. Y de hecho esto se refleja muy bien muchas veces en las métricas. ¿Cómo es posible que mi artículo tenga fecha de publicación agosto de 2024? Si ya lo estoy viendo,
es decir, no forma parte de ningún número, se sabe que va a formar parte de un número en agosto, sin embargo yo ya lo estoy viendo, entonces hay algo raro. Es una práctica súper común y en ningún caso creo que tenga ningún impacto. De hecho, todo lo contrario, creo que si tiene un impacto será positivo, porque muestra que da difusión al contenido y lo que no rompe en ningún caso es la regularidad de la publicación, que es lo que el comité va a tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, chapó, porque es una práctica mejor, diría yo. El objetivo es eso, dar visibilidad al texto sin esperar a la publicación del número. Efectivamente. No, yo creo que eso está muy bien, sí. Muchas gracias, Pablo. Te hago llegar, no sé si lo puedes leer a través del chat, te lo leo, 2 preguntas de Dora Elizabeth Arroyo. La primera de ellas es, cuando una revista es aceptada en Scopus, ¿qué tiempo se demora en dejarse en la propia base de datos? Una vez que la revista es aceptada, el tiempo va a ser corto. Es el proceso lo que, digamos, es largo, pero una vez que se toma la decisión de aceptarla, puede tardar un poco más o menos dependiendo de la cantidad, de la complejidad del contenido, un poco de cómo es la página web. Bueno, hay variación, ¿eh? Esto es como cuánto tarda en aceptarse una revista. Son preguntas muy generales que no tienen una respuesta única, pero a priori esto debería ser la parte más corta de todo el largo proceso. Y, insisto, depende de las particularidades de cada revista, pero a priori no debería tomar mucho tiempo. Y luego la segunda pregunta que te plantea Dora es con respecto a las indexaciones. ¿Afecta en alguna manera a una revista aceptada en Scopus postular a Redalic? Redalic entiendo que es otra base de datos. No, las bases de datos entre sí funcionan de una manera completamente independiente. De hecho, hay muchísimas revistas indizadas en PubMed, Web of Science, estoy hablando de 2 privadas, pero también en el National Institute of Health a través de PubMed. Scopus va a tener en cuenta la calidad acorde a sus propios criterios e independientemente no va a ser influenciada porque esté en otro repositorio, no repositorio, sino en otra base de datos. De hecho, un poco intuitivamente yo entendería que esté reflejada en varias bases de datos de calidad, un poco refuerza la idea de que la revista es buena. Para nada va a influir, ¿no? Fantástico. Rosa Z, editora de revista Comunicación de la Universidad de Piura. Adelante, Rosa. Hola, Rosa, buenas tardes. Rosa, por favor, conecta el micrófono. Bajo a la izquierda, el primer botón. Ahí. Sí. Encantado. Muchas gracias. Buenos días de Perú. Muy buenas, Rosa. Un gusto verle, Jesús, de nuevo. Igualmente. Y tengo algunas preguntas. Me parece interesantísimo el tema, aunque nosotros ya como revista estamos, formamos parte de Scopus. Tengo algunas dudas en torno a lo que es el número de títulos, ¿no? O sea, vamos a decir, no siempre todos los artículos, por supuesto, que se presentan, hay un volumen importante de artículos rechazados por temas de calidad, por supuesto, porque se cuida la calidad. Hay un número límite de artículos que se deba publicar para poder seguir en Scopus. Esta es una pregunta. Y la siguiente es, he visto también cuando has hablado de posicionamiento de las revistas, que algunas revistas que han estado pues, en un cuartil determinado en un año, en el siguiente año, pues están en un cuartil menor. Esto se debe a la calidad, me imagino. Agradeceré tus respuestas. Todos son conceptos bastante, o en cierta manera, subjetivos. En cuanto al número mínimo, es difícil decir un número mínimo. Si publicas pocos números, pero tienen muchísimas citaciones, esto quiere decir que el impacto que tienen estos artículos sobre la comunidad científica y eventualmente sobre la sociedad son muy altos. Entonces, es una combinación no solamente de cantidad de artículos publicados, como de su calidad. Evidentemente, tiene que haber un mínimo, pero no creo que el mínimo esté estipulado como un solo número. Creo que hay unos componentes subjetivos en torno a los mismos que pueden influir, y esto es algo que el comité tiene que evaluar. Respecto al funcionamiento de la revista, evidentemente
bueno, los impactos pueden subir, pueden bajar y de nuevo dependen cómo se cita. Si hay una bajada no muy fuerte en un periodo de tiempo corto, el comité, bueno, no creo que vea nada raro. Si existe una bajada de la calidad a lo largo del tiempo, se mantiene, la revista es poco citada, el comité esto no va a ser suficiente para que el comité decida descatalogarla, pero sin duda creará una alarma que les hará profundizar en por qué está bajando el número de citas, por qué está bajando el impacto de esta revista, por qué está bajando la calidad. Y fruto de esa exploración, fruto de esa investigación, pues tomarán la decisión de hay causas justificadas, bueno, la revista puede seguir, es que a lo mejor puede tener que ver con que el área temática de la revista ya no tiene tanta trascendencia. Imagínate que publicas en virología hace 3 años, el impacto habría sido impresionante con el COVID, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos muy subjetivos y por eso los primeros 5 criterios que hay que cumplir son completamente objetivos, pero los siguientes están sujetos a muchas más subjetividades. Entonces, ahí es el comité donde lo evaluará. Pero no es causa suficiente. Tiene que haber algo más detrás. No simplemente un decrecimiento del impacto. Muchas no sé gracias. si esto contesta tu pregunta, Rosa. Sí, gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Rosa. Valquiria Ramos tiene la mano levantada. Sí, hola. Hola, Valquiria, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo no soy editora, soy estudiante de doctorado, estoy estudiando revistas académicas, de hecho. Estoy hablando desde Chile, pero soy de Perú. Yo tengo una pregunta sobre el tema del criterio de diversidad de autores y de editores. Quería saber en qué manera se evalúa este criterio al momento de presentar revistas a Scopus, si es que es un criterio más cualitativo, más cuantitativo, cómo se define qué es suficiente y qué no. Y también presentando la pregunta en torno a que hay revistas que suelen ser basadas como que en un país o basadas, o sea, su temática es la investigación sobre el cierto campo en un país, ¿no? Entonces, una revista de este tipo para ingresar a Scopus debería tratar de regionalizarse para ingresar a esto, o digamos que es un tema que se puede evaluar de acuerdo a cuál es el scope de la revista. Bueno, sin duda lo que he presentado son un poco unas líneas generales de lo que el comité espera. Que haya una diversidad geográfica forma parte del segundo nivel de análisis de la revista. Y ahí el sentido común ha de primar. Es decir, si trabajamos en arqueología peruana, cabe esperar que mucho de lo que se haga, pues venga de Perú. A lo mejor no es el mejor ejemplo. Y es que no quería utilizar un ejemplo castellano porque el castellano engloba muchas partes del mundo. Pero, por ejemplo, si alguien estudia literatura holandesa, idioma hablado por 16 millones de personas y restringido a una área geográfica muy pequeña, no se va a exigir a esa revista que tenga un comité de editores internacionales muy fuerte, y tampoco se va a exigir que los autores sean muy internacionales, puesto que la mayor parte de la gente interesada en el idioma holandés probablemente sean holandeses. Entonces, volvemos un poco a como cuando comentaba con Rosa, ¿verdad? Los criterios subjetivos tienen que ser evaluados de una manera racional, digamos. Entonces, no se va a pedir a todas las revistas que tengan un comité súper colorido en cuanto a que los editores vengan de un sitio o de otro. Creo que se tiene en cuenta también con importancia, y esto puede ser muy relevante, pues que también haya eso, porque sí que podemos decir que el lugar de origen sí puede ser importante a la hora de una revista, pero el género ya no lo es tanto. Entonces, a lo mejor que puede primar más que la composición editorial tenga una variedad de género que el hecho de que tenga una variedad geográfica. Porque, insisto, con el ejemplo de Holanda, digamos que chirriaría mucho más que hay todos los editores masculinos o todas las editoras femeninas que el hecho de que todos sean holandeses, que es lo que cabría esperar. Entonces, volvemos a lo mismo. Y todas estas cosas son cosas que hay que comunicar con la mayor profundidad, digamos, o expansión al comité para que lo valore y lo tenga en cuenta, para hacerles ver las particularidades de cada revista y de cada título y por qué hay ciertas cosas que suceden, porque hay ciertas cosas que son inevitables. Entonces, yo en este sentido sería mi opinión, lo que yo te diría. Gracias. Gracias, Valquiria, por tu pregunta y mucha suerte con tu tesis, que es también un momento duro. Gracias, Valquiria. Marcelo Ovalle tiene la mano levantada. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, ¿Sí? Marcelo. Hola, muchas gracias, Jesús Pablo, por esta instancia en primer lugar. Y bueno, desde Chile, represento una revista que se llama la revista Confluencia, de investigación en salud, que ya llevamos desde el año 2019, pero que ahora estamos en proceso justamente que nos queremos
iniciar este proceso de indexación. Una de las dudas que dentro de distintos procesos que hemos revisado es que va en la misma línea de lo que preguntaba Valkyria, con respecto a la composición, ¿cierto?, de los revisores o editores. Cuando hablan de que justamente tiene que no sea, hay un porcentaje a veces incluso máximo de revisores locales, o que no sean de la misma universidad, cuando hablan de que sea externo, por ejemplo, o no sea de la región, quiere decir que puede ser de otra región del país, o lo ideal es que sea de fuera del país. Volvemos un poco a lo mismo. Si estás hablando de lingüística holandesa, no puedes pretender que probablemente alguien en China sepa revisar ese artículo. Lo que no se puede hacer es que todas las personas que forman parte de la revista o que revisan para la revista o demás sean de la misma institución. No puedes indicar que tu coautor en algún artículo sea el que revise tu siguiente artículo. Son todo cosas como de consistencia y de coherencia. No, volvemos a lo mismo, es subjetivo. Diversidad regional puede ser desde continentes hasta regiones dentro de un propio país. Se tiene que ver buena voluntad, se tiene que ver que no hay, pues tú me evalúas a mí al artículo, luego te lo evalúo yo a ti, porque estas ya son prácticas que además son muy evidentes y cada vez son más fáciles de identificar. Okay. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcelo. Finalizamos. Dora Elizabeth Arroyo, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy con Dora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El equipo editorial en pleno acá. Somos la revista Estoa, editor general Pedro Jiménez Pacheco de Ecuador, revista de arquitectura y urbanismo. Gracias al observatorio y Pablo por organizar esto y lo que nos están comentando. Nosotros hemos sido aceptados gratamente en Scopus en el mes de diciembre. Enhorabuena. Enhorabuena. Y al día de hoy estamos ya en lista, digamos, en el Scopus Content, digamos, estamos en lista de aceptación. Y claro, teníamos como estas un par de consultas, la una sobre ese tiempo que nos tomará llegar a tener un cuartil. Ya han pasado 3 meses, estamos en contacto con nuestro manager, diríamos, de gestión desde allá y estamos compartiendo ya la información, pero no sabemos cuándo finalmente va a pasar ahí esa idea. Y lo otro, la pregunta como clave de muchos de nuestros autores y autoras, que tiene que ver con desde cuándo se puede considerar a mi artículo indexado en Scopus o que forma parte de Scopus. Sé que la revista nos va a absorber o diríamos, al menos 4 números, los 4 números últimos. Eso es alguna de las cosas que nos habían comentado, pero finalmente no sabemos desde cuándo puede considerarse un artículo ya indexado que haya sido publicado en nuestras revistas. Es una pregunta que nos preguntan nuestras autoras y autores. Gracias otra vez, un abrazo desde Ecuador. Muchísimas gracias a vosotros, de nuevo enhorabuena. La revista será considerada desde el momento en que es indizada. O sea, en el momento en que la revista es indizada, a partir de ahí comenzará a contar. Y eso empieza a contar con el primer número que es indizado. Entonces, si es el número 13, volumen 2, el primero que aparece reflejado en Scopus, ese será el momento en el que empiece a contar. ¿Cómo se generan las citas? ¿Cómo se generan el site score? Un impacto lo vais a recibir mínimo 3 años después de ser indizados, porque el site score tiene una franja temporal de 3 años para ser calculado. De tal manera que los 3 primeros años no habrá un site score y puede ser que el 4º año sea un site score altísimo, porque la revista ha sido muy citada. Pero todas estas métricas, y hablamos del site score del Elsevier, pero puede ser el impact factor de Web of Science o pueden ser otros factores de impacto, se generan a través de citas, y para obtener citas necesitas tiempo, y en el caso del impact factor, si no me equivoco, son 4 años, en el caso del site score de Scopus son 3. Entonces, mínimo durante 3 años no habrá un site score, que es una métrica, digamos, de revista. Eso no quiere decir que se pueda analizar, digamos, la salud o la progresión de la revista simplemente mirando número de citas. Esto sí es información que la base de datos ofrece. Número de citas, pero hasta que no consigues cumplir con los 3 años, que es la ventana temporal con la que se maneja Scopus, no habrá un site score, la métrica en concreto. Pero sí se puede presentar como criterio de calidad pues una evolución positiva en el número de citas. Todo esto sí que queda reflejado. Al site score te refieres, Pablo, con el cuartil, definitivamente, ¿no? Básicamente, sí, viene a ser parecido. El site score es un cálculo que resulta de la división entre los artículos publicados por una revista en este tiempo de 3 años, en los últimos 3 años, dividido por el número de citas que ese artículo recibe.
perdón, al revés, el número de citas que el artículo reciba dividido por el número de artículos que publica. Siempre tiene, a ser posible, que sea muy positivo el número. Si nos... Bien, chévere, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias al equipo de la revista. Me uno a las felicitaciones y si os parece, damos por concluido este cuarto webinar, no sin antes invitarles a solicitar su prescripción en el caso de que estén interesados en participar en el próximo, en el quinto webinar, que también protagonizará Pablo Secades y que llevará por título Perfil de autor y autora en Scopus. Tendrá lugar el próximo miércoles 24 de abril de 2024 a las 17 horas española peninsular. Muchísimas gracias, Pablo, y a todas las personas que nos han acompañado y principalmente también gracias por vuestra participación, por las preguntas planteadas. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por la organización y a todos los asistentes por vuestra candidez y por todas las preguntas y por haber estado ahí, por escucharme. Mucha suerte con los servicios que ya están funcionando y ojalá acepten aquellas que están postulándose. Muy buena tarde para todos, o buen día. Igualmente, un abrazo. Gracias. Cuídense.